para hacer este bonito proyecto, este llaverito que es un cerdito. Voy a utilizar estos dos rosados, ojitos de seguridad, la agujeta, voy a tejer con la agujeta número 3 y el anillito del llavero. Puede ser un llavero, puedes colgarlo en alguna mochila, una cartera, como usted prefiera. Y vamos a comenzar por su cabecita. Miren qué bonita su cabecita. Para hacer esta cabecita voy a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2, 6 aumentos, un total de 12 puntos bajos. La vuelta número 3, un punto bajo y un aumento 6 veces con un total de 18 puntos bajos. La vuelta número 4, 2 puntos bajos y un aumento 6 veces con un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5, 3 puntos bajos y un aumento 6 veces con un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 6, 4 puntos bajos y un aumento 6 veces con un total de 36 puntos bajos. La vuelta número 7, 5 puntos bajos y un aumento 6 veces con un total de 42 puntos bajos. En la vuelta número 8, 6 puntos bajos y un aumento 6 veces con un total de 48 puntos bajos. La vuelta 9, 10, 11 y 12 y 13, 48 puntos bajos. En la vuelta número 14, 7 puntos bajos y un aumento 6 veces con un total de 54 puntos bajos. La vuelta número 15, 54 puntos bajos. La vuelta 16, 8 puntos bajos y un aumento 6 veces con un total de 60 puntos bajos. En la vuelta 17, 60 puntos bajos. La vuelta 18, 5 puntos bajos y una disminución 8 veces. Termino con 4 puntos bajos y voy a tener un total de 48 puntos bajos. En la vuelta 19, 2 puntos bajos y una disminución, 4 puntos bajos y una disminución 8 veces y voy a tener un total de 43 puntos bajos. En la vuelta número 20, 3 puntos bajos y una disminución 8 veces, termino con 3 puntos bajos y voy a tener un total de 35 puntos bajos. Y antes de seguir disminuyendo, coloqué los ojitos de seguridad. Miren, en la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entre la vuelta 13 y 14, contando desde arriba, puse los ojitos de seguridad y entre ellos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de separación. Para hacerle el hociquito, miren, con el otro rosado, voy a comenzar con 4 cadenas. Retrocedo una cadena. Dejo esa cadena y en la segunda cadena hago 4 puntos bajos en el mismo punto. Ahí tendría entonces 5 puntos bajos. Voy a hacer un punto bajo y en el último punto 5 puntos bajos en el mismo punto. Voy a hacer un giro, voy a girar y en el otro lado voy a hacer un punto bajo y voy a cerrar con punto deslizado. En la vuelta número 3 subo con una cadena, ahí recuerden, cerramos con un punto deslizado, voy a subir con una cadena, voy a hacer 5 aumentos. En los 5 puntos que tengo ahí en la base voy a hacer 5 aumentos, continúo con un punto bajo y en el otro extremo 5 aumentos. Hago un punto bajo y cierro con punto deslizado, voy a tener un total de 22 puntos bajos. Ese punto deslizado voy a cambiar de color al otro rosadito de la piel y voy a hacer 22 puntos bajos tomando solo la hebra trasera para que haga así hacia abajo. Y en la vuelta número 5, 22 puntos bajos también. Este hociquito yo lo pegué con silicona para que no se vea la costura. Tengo que echarle un poquito más de silicona aquí. Pero usted, si quiere, lo puede coser. Miren, lo ubiqué exactamente entre los dos ojitos. Y olvidé decirles que estos punticos negros se los dibujé con un plumón. Ahí en los mismos dos huequitos de las esquinas, ahí mismo, lo dibujé con un plumón y así quedó. Entonces continué con el cuello. Miren, yo le puse un alambre bien grueso aquí para que la cabecita no se le caiga. Lo entré bien profundo para que quede así dentro del cuello. En la vuelta 21 hice 2 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminé con 3 puntos bajos, un total de 27 puntos bajos. En la vuelta 22, un punto bajo, una disminución 9 veces con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 23, 9 disminuciones. Fui colocando el relleno según se fuera haciendo las disminuciones. Para comenzar el cuerpo, voy a comenzar en la vuelta 24.
y voy a hacer 9 puntos bajos. Eso es el cuello. Entonces la vuelta 25, que esa sí es la primera vuelta del cuerpo, voy a tomar la hebra delantera y voy a hacer un punto bajo y un aumento por 4 veces, termino con un punto bajo y voy a tener un total de 13 puntos bajos. En la vuelta 26, 2 puntos bajos y un aumento 4 veces, termino con un punto bajo y voy a tener un total de 17 puntos bajos. Voy a ir tejiendo con este alambrito ahí. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. En la vuelta número 27, 3 puntos bajos y un aumento 4 veces, termino con un punto bajo y un total de 21 puntos bajos. En la vuelta 28, 4 puntos bajos y un aumento 4 veces, termino con un punto bajo, 25 puntos bajos en total. En la vuelta 29, 5 puntos bajos y un aumento 4 veces, termino con un punto bajo y tengo un total de 29 puntos bajos. En la vuelta número 30, 6 puntos bajos y un aumento 4 veces, termino con un punto bajo, un total de 33 puntos bajos. La vuelta 31, 32 y 33, 33 puntos bajos. En la vuelta 34, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, termino con 3 puntos bajos, tengo un total de 27 puntos bajos. En la vuelta 35, 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces, termino con 3 puntos bajos, un total de 21 puntos bajos. En la vuelta 36, un punto bajo y una disminución 7 veces, termino con 14 puntos bajos. Y en la vuelta 37 hice 7 disminuciones y cosí con una aguja lanera aquí, ya cerré el cuerpecito. Miren, y así me queda. Y ya le hice sus paticas, miren, las que van debajo, que son las paticas traseras. Comencé con el rosadito con el que hice el hociquito y empecé con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2, 6 aumentos, un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 tomé la hebra trasera y realicé 12 puntos bajos. Ahí cambié de color al otro rosa color piel. Y en la vuelta número 3, en la vuelta número 4, 5, 6 y 7 hice 12 puntos bajos. Y en la vuelta número 8 hice 6 disminuciones y así me queda. Hice las dos paticas igual. A estas les eché un poquito de relleno como hasta la mitad. Para las manitos, las paticas de adelante, empecé también con este rosa. Hice un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta número 2 hice 5 aumentos, un total de 10 puntos bajos. En la vuelta número 3 tomé la hebra trasera y hice 10 puntos bajos. Cambié de color al rosa color carne. Y en la vuelta número 4, 5, 6 y 7 hice 10 puntos bajos. Y en la vuelta número 8 hice 5 disminuciones. Y ahora voy a pegar las paticas o las puede coser, como usted prefiera. Miren, para hacer sus orejitas hice un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta número 2, 4 aumentos, un total de 8 puntos bajos. En la vuelta número 3, 3 puntos bajos y un aumento 2 veces, teniendo un total de 10 puntos bajos. En la vuelta número 4, 4 puntos bajos y un aumento 2 veces, teniendo un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 5, 5 puntos bajos y un aumento 2 veces, teniendo un total de 14 puntos bajos. En la vuelta número 6, 6 puntos bajos y un aumento 2 veces, teniendo un total de 16 puntos bajos. En la vuelta número 7, 7 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, teniendo un total de 14 puntos bajos. Y en la vuelta número 8 hice 14 puntos bajos también. Hice las dos orejitas iguales sin relleno, las pegué con silicona, pero igual usted las puede coser. Miren, así me queda. Le puse este lacito en el cuello para adornar. Y aquí les hice una tirita de cadenas, de 15 cadenas, y la cosí ahí en el centro de su cabeza y ya puse la argollita del anillo. Y este es el resultado final. Miren qué cosa tan bonita.